Estamos muy contentos de que continúes con nosotros en esta jornada. Sé bienvenido. Cada vez que nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, nos profundizamos más en conocer de Dios, de lo que pasa en este mundo y también de la promesa de una vida venidera. Es importante que nosotros podamos seguir hacia adelante en esta jornada espiritual. ¿Sabes que esta semana, aquí en las cortes cercanas de nuestra ciudad, encontraron a un muchacho culpable? Porque si tú ves a esta persona, tú dirías que no hay nada de maldad en él. Pero hace una década atrás, más bien unos 15 años atrás, a la novia la mató, la desapareció. 10 años después, a otra de las novias que tenía, también la desapareció. Y esta semana en las cortes le dijeron la posibilidad de las sentencias que puede recibir. Y el muchacho, muy tranquilo y sereno, recibía la noticia. El pecado ha hecho tanto daño a la humanidad que a muchos no nos duele comportarnos de una manera negativa. Por esa razón es que nosotros debemos de estudiar la lección del día de hoy. Esta lección se titula Lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. Y es la número 6. Así que, sin más, vamos a dar inicio con una palabra de oración. Te invito para que oremos. Nuestro Dios, gracias por tu bendición y tu dirección. Gracias porque en este momento estás con nosotros. Úngenos con tu Santo Espíritu y que cada día podamos admirar más a Cristo Jesús. Quédate en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado lo pedimos. Amén. Bueno, yo creo que estamos listos y hoy vamos a iniciar con la pregunta número 1 que nos dice ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Y en Apocalipsis 12 nosotros encontramos esa respuesta a la pregunta ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Bueno, el versículo nos dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. El versículo nos está diciendo que Miguel, o sea, nuestro Señor Jesucristo, tuvo una lucha, tuvo un enfrentamiento con Satanás. La razón es que Satanás quería ser igual a Dios y él no pudo aceptar la idea de adorar al Dios creador de los cielos y de la tierra. Así que hizo un gran conflicto, hizo un gran problema, trató de obrar en la mente de otros seres creados y todo resultó en esa lucha. Y el versículo nos afirma que Miguel o el Señor Jesucristo fue quien lo lanzó, lo expulsó del cielo. Bueno, la pregunta número 2 nos ayuda a nosotros para saber o para confirmar en quién se originó ese pecado. Y Ezequiel capítulo 28 nos da la respuesta. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Aquí nosotros podemos encontrar que la posición que tenía Lucifer, o antes de convertirse en ese ser malvado, la posición era allí en el monte con Dios, en el monte de Dios, en la presencia de Dios, en lo encumbrado, en el mismo cielo. Pero la Biblia también registra que adquirió el pecado en su corazón
y eso ocasionó que fuera expulsado. Su avaricia por ser grande lo llevó a tomar decisiones equivocadas. Por eso, nosotros cuando vemos la pregunta número 3, diciendo, ¿qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? La respuesta la encontramos en Génesis 2. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. En esos años, cuando sucedió este conflicto, Dios conocía el corazón de Satanás. Un tiempo después, cuando construyó este mundo, la tierra, y preparó allí un hogar para Adán y Eva, una de las cosas que se le dijo es que debía de cuidarlo, debía de protegerlo. Y es cierto, había que cuidar y labrarlo y que creciera, pero también había que protegerlo porque el enemigo que se había revelado en el cielo, de seguro iba a venir para querer tomar dominio. Y Adán tenía la misión de proteger para que Satanás no viniera a arrebatarle. Y por eso es que Dios le dijo varias cosas que podía y que no podía hacer. Ahora, cuando nosotros revisamos la pregunta número 4, ¿en qué consistió el primer pecado? Génesis 3 nos dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En el mundo, ellos no conocían la maldad. Lo único que tenían que hacer era obedecer a Dios. Si ellos se mantenían fieles a la voz de Dios, estarían seguros. Pero nosotros encontramos en este versículo que la mujer apartada, sola, y aquí hay una lección que podemos aprender. Si nosotros estamos en matrimonio con alguien, es bueno que juntos hagamos y vayamos para que las cosas salgan mejor. Pero sola se fue allí al árbol, y tal vez, aunque ella conocía, pensaba que el enemigo se le iba a presentar de otra forma, menos en una serpiente. Pero como Satanás se introdujo en esta serpiente, comenzó a hablar con Eva. Eva comenzó a dudar. Y la serpiente le afirmaba que si llegaba a comer, sería como Dios. Y fíjense esa obra malévola del enemigo. No estaba el pecado en comer de la fruta. No era el pecado esa fruta. Es la desobediencia a Dios. La desobediencia es lo que nos lleva a cometer pecado. Ella, cuando desobedeció a Dios, entonces tomó y comió. Allí nosotros encontramos claramente el mandamiento que dice, no codiciarás. No solamente eso, pero después violó el 8º mandamiento y después violó el 6º mandamiento. Y cuando nos damos cuenta, comenzó desde el primero. Porque puso a Satanás
en lugar de Dios. Nosotros debemos de ser siempre obedientes a la palabra de Dios. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué es pecado? Y primera de Juan 3:4 nos define lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es ese acto de desobedecer a Dios y su ley. Ocasiona una separación entre Dios y nosotros. Dios puso sus leyes para que nosotros pudiéramos ser guiados, para que nosotros disfrutáramos completamente de la vida, para que nosotros estuviéramos salvos del mal y para que nosotros nos deleitáramos en hacer siempre el bien. Cuando amamos a Dios, cuando obedecemos a Dios, nuestros caracteres son transformados. Cada vez nos vamos pareciendo más al Señor y disfrutamos de ese plan de salvación que tiene para nosotros. Cuando nosotros contemplamos la ley, vemos ese carácter de Dios. Vemos ese amor de Cristo. Vemos lo mucho que desean darnos. Por lo tanto, acerquémonos a Dios para que esas cosas horrendas que suceden hoy como resultado del pecado no golpeen nuestra vida. Y la pregunta número 5 nos dice de los riesgos que hay cuando nosotros cometemos pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto está un poquito fuerte, pero es la realidad. Si nosotros hacemos las cosas del diablo, seremos hijos del diablo. Por eso vino Cristo, para que nosotros no sigamos más esclavizados. Él vino a desenmascarar al enemigo para que nosotros realmente reconozcamos su carácter, sus intenciones y su deseo de que nosotros muramos. Si descubrimos eso, vamos a correr a Cristo para poder abrazarnos y entonces vamos a ser vencedores en Él porque Cristo ya le venció. Las consecuencias son trágicas. Y la pregunta 7 nos pregunta al respecto: ¿cuál es el resultado final del pecado? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al final habrán dos recompensas. Habrán dos resultados: muerte eterna o vida eterna. ¿Qué es lo que nosotros deseamos? En Cristo Jesús hay vida eterna. Y si nosotros decidimos estar con Cristo Jesús cada día en nuestro diario vivir, vamos a obtener esa vida eterna en ese amado Jesús. Hace años atrás, recuerdo que estaba pasando por una experiencia difícil. Tenía mucha tristeza. Y en mi trabajo notaron que algo me sucedía. Recuerdo que una de esas tardes que estaba en la compañía trabajando, vino una muchacha. Yo estaba parado afuera y ella llegó y me abrazó.
Y me dijo, he notado que estás triste. Y yo quiero ayudarte para que te olvides de todas aquellas cosas que te entristecen. Y después de que dijo eso, sacó desde la bolsa de su pantalón, sacó un cigarrillo, pero envuelto diferente a los que venden en la tienda, o que antes no se vendían. Y me dijo, mira, si vamos a mi casa, tengo varios de estos, tengo otras cosas, y te vas a olvidar de todo. Bendito sea Dios, porque su amor y su misericordia obran en nuestra vida. Y aún en los momentos riesgosos, Él está presente para cuidarnos. Y alabo a Dios porque la historia que les estoy contando allí terminó. Simplemente le dije, no, yo no participo de eso. Yo no practico eso. Dios nos ayuda en todo momento y Él es siempre nuestra victoria. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos ser victoriosos. Por eso Él nos dice allá en su palabra, en Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando nosotros nos sometemos inmediatamente a Dios, cuando nosotros nos rendimos, no estamos ahí con que, ay, la voy a pensar, ay, déjame ver. No. Cuando nosotros vamos a Dios y ponemos toda nuestra confianza en Él, la voluntad de Dios es darnos lo mejor para nuestra vida. Él mismo viene y obra en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nosotros vamos a llegar a conocer la diferencia entre el bien y el mal. Nosotros vamos a poder saber cuándo todo está bueno y cuándo todo está incorrecto. Porque Dios comienza a vivir en nuestra vida. Y al reconocerle en nosotros, o sea, al vivir Cristo en nosotros por esas elecciones libres que estamos tomando, el enemigo se da cuenta que Jesucristo está de nuestro lado. Y como Jesucristo ya le venció en la cruz del Calvario, pues el versículo nos dice que huye, porque no quiere nada con Cristo. La clave para nuestra vida es que nosotros nos sometamos a Dios para ser victoriosos. Otro versículo que nosotros encontramos en la Biblia es Romanos, el capítulo 6, versículo 12, que dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Nosotros no debemos permitir que el pecado tenga cabida en nosotros. Es cierto, ahora tenemos a Cristo en nuestra vida, estamos aceptando a Cristo, estamos permitiendo que Cristo nos controle. Pero a veces ese viejo hombre quiere renacer, esa vieja naturaleza quiere resurgir. Pero mientras Cristo esté en nosotros, Él va a reprimir esas cosas que buscan que nosotros cometamos pecado. Por eso depende de nuestra cabeza, depende de lo que nosotros deseemos. Si deseamos a Cristo, tendremos el bien. Y el pecado no va a hacer dominio sobre nuestra vida. Decidamos por Cristo. Él
Él es nuestra bendición y de seguro nos irá muy bien en esta vida. Romanos también nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Miren, las dificultades siempre buscan separarnos de Cristo Jesús. Pero Cristo, cuando está con nosotros, Él trabaja en nuestra vida de manera que nos hace victoriosos. No hay ninguna aflicción grande, no hay ninguna cosa que no pueda ser vencida en el nombre de Jesús. Él vino a esta tierra y ha probado ser el vencedor. Él es el ganador. Él es el que dio todo, el que pagó todo, el que ofreció todo para que nosotros podamos tener esa bendición del cielo. La decisión sigue estando en nuestra vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por eso es que tenemos que tomar una decisión. Y al final de la elección ustedes pueden ver allí la resolución que dice: procuraré con la ayuda de Dios limpiar mi vida de todo pecado. ¿Es eso lo que deseas? ¿Es eso lo que te gustaría experimentar en tu vida? Anótalo, contesta, responde. Porque el Señor desde los cielos observa cuál es tu deseo y vendrá para ayudarte, para estar contigo y mostrar esas grandes bondades, sus misericordias que tiene preparadas especialmente para ti. ¿Sabes que en el libro de Lucas, el capítulo 7, nosotros encontramos que Jesús fue invitado a una fiesta por un hombre llamado Simón, a quien Jesús curó? Mientras estaban allí en la casa cenando, vino una mujer. Simón la llamó pecadora. No sabemos cuál era su vida, no sabemos cuántos pecados tenía, no sabemos qué tanto era lo que hacía, pero todas la conocían como una mujer pecadora. Esa mujer se acercó a Jesús, trajo un perfume muy especial. Con sus lágrimas comenzó a regar los pies de Cristo. Con sus cabellos enjugaba los pies del Señor. Y entonces con el perfume ungía sus pies. Los que estaban alrededor comenzaron a criticarla. Pero Jesús la levantó. La levantó para sanarla de su enfermedad espiritual. Le extendió la mano porque vio que esa mujer tenía esa gran necesidad en su corazón. Y delante de todos le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Esa misma bendición podemos tener nosotros hoy. Porque ese mismo Jesús está al frente nuestro. Así como estaba en esa fiesta frente a muchos, pero no todos fueron bendecidos. Esta mujer que hizo ese acto de agradecimiento a Él por lo que recibía, transformó su vida. Y el Señor la bendijo, perdonándole todos sus pecados. ¿Y sabes una cosa? La Biblia nos dice
que ella se convirtió en uno de sus discípulos muy especiales. Dios puede hacer cosas maravillosas en nosotros. Y entre más estudiemos su palabra, más vamos a descubrir cómo podemos tener esa experiencia especial en nuestra vida. En Cristo Jesús hay victoria. Oremos. Padre eterno, gracias por tu bendición. Gracias por estar con nosotros y gracias por fortalecernos. En tu palabra descubrimos que Jesucristo ha pagado todo para que nosotros seamos libres del pecado. Y ayúdanos para tomar esa decisión. Somos nosotros los que tomamos la decisión. Para que nosotros tomemos esa decisión y permitamos que Cristo obre en nuestra vida y nuestros caracteres puedan ser transformados. Y ahora nos deleitemos en hacer el bien, en hacer lo bueno. Bendícenos una vez más. Y gracias por el privilegio de conocerte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, seguimos en estas lecciones y les invitamos para que pongan todo en las manos del Señor. Y a medida que vamos aprendiendo estas lecciones o estos puntos para nuestra vida, podamos ir sintiendo la satisfacción de Cristo en nuestra vida diaria. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima.